tienes que hacer la retención del 10% mínimo y también lo que es el ITEVI, que tiene también que transparentarlo, como empresa me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de estas empresas tienen que vender sus servicios y su mercancía, a veces incluso al propio Estado, tienen que vendérsela a créditos. Y los créditos normalmente se hacen a 30, 60, hasta 90 días. Dejemos los créditos ahí, don Freddy Ferrera, y vamos a una brevísima pausa, porque el señor director me está haciendo una seña hace un ratito. Vamos a la pausa y retornamos enseguida. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el cambio democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferrera, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad. Vota 26, Freddy Ferrera, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el doctor Freddy Ferrera. Estamos viendo la parte impositiva y esto de que las empresas pequeñas y medianas viven yendo a la quiebra, producto de todo un sistema impositivo y de los costos de operación. Tuvimos que ir a una pausa y quedamos ahí con el tema en el aire. Don Freddy, seguimos con las ideas que estamos discutiendo, que estamos conversando. Muy bien, Alfonso, pues nos referíamos precisamente a esa parte gravosa que tiene que va sobre los hombros de las pequeñas y medianas empresas, y no vamos aquí a referirnos a las personas físicas, sino a las empresas pequeñas que tienen que transitar dentro de un mal revuelto que es el sistema impositivo nuestro. Entonces, esta parte nos referimos básicamente a lo que son el impuesto regresivo, que es el ITEVI, y a lo que es la retención que el fisco le exige a las empresas que dan servicios, que venden mercancías, que venden algún tipo de bien. Ya les decía que ellos tienen que reportar, las empresas tienen que reportar desde que hacen la facturación, no importa que la hayan o no la hayan cobrado. Entonces, te cobran el ITEVI y te cobran también la retención fiscal en caso de servicio que tú compras o que vendes. ¿Qué ocurre? Cuando la empresa, por ejemplo, que factura un bien o servicio, que lo factura a plazos, la empresa tiene que buscar, antes de cobrar esa factura o ese servicio, tiene que pagar, tiene que generar mensualmente el pago del ITEVI en muchos casos, y también tiene que pagar entonces el pago de la retención en caso de ofrecer servicios o de recibir servicios de terceros. ¿Qué ocurre? Si tú tienes una factura de crédito y por una razón u otra esa factura no te la pagan o te la pagan muy tardío, tú tienes que recurrir a tu propia a tus propios
ahorros, o no ahorros, porque las empresas pequeñas no tienen ahorro, sino a tu propio capital de trabajo. Y sabemos que una pequeña empresa muchas veces no tiene capital de trabajo, no tiene liquidez para enfrentar el pago de los impuestos. Y esa es la razón por la que muchas empresas tienen que ir a la quiebra. Otro muy gravoso es lo que tiene que ver con los impuestos de la seguridad social, impuestos a la tesorería, que las empresas también tienen que erogar prácticamente alrededor de un 14%, un 16% muchas veces, porque también se le incluye allí el pago al Infotec. Este es un impuesto que lógicamente tenemos que ponernos de acuerdo en que si cumpliera el papel social para el que fue creado, pues es un impuesto que no nos vamos a oponer, pero de una otra forma hay que darle facilidades a las empresas para que puedan se puedan legalizar. Y eso tenemos que crear entonces una serie de incentivos y sobre todo de financiamientos desde el Estado, financiamiento público, que hay muchas fuentes que las empresas debían tener abiertas para operar con la debida fiscalización de los organismos tendentes. Hay temas que a uno, en términos políticos y económicos, le llaman mucho la atención. Yo encuentro una declaración del embajador nuestro en Trinidad y Tobago, don José Cerulles Ramia, un académico, economista. Dice que el déficit comercial de nosotros con Trinidad y Tobago es deficitario en perjuicio de la República Dominicana. Según la cifra que él ofrece, República Dominicana importa en combustible y gas $1.000 millones de Trinidad y Tobago. Mientras tanto, solo exportamos $120 millones al año. Se plantea que debe ser un objetivo de la República Dominicana, los exportadores nuestros, con el apoyo del gobierno, revertir esta situación y llevarla a un punto más o menos de equilibrio. Plantea Cerulles Ramia de que en las relaciones comerciales de los países del Caribe no debe haber tanto desequilibrio, que debían compensarse unos y otros. Dice José Cerulles Ramia que Trinidad y Tobago depende, el 50% de su Producto Interno Bruto es de los hidrocarburos que produce y de su industria petroquímica. Nos está diciendo que en términos agrícolas, en términos pecuarios, Trinidad y Tobago depende de importaciones. Pero como Trinidad y Tobago, muchas de las islas e islitas del Caribe y de las Antillas no producen lo suficiente en términos agropecuarios, y República Dominicana ahí tiene su fuerte. Con una política de esa naturaleza, con ese descuido, porque todos lo pensamos en función del norte y Haití, que es nuestro segundo socio comercial, no es posible, doctor, pienso yo, plantearnos el tema del desarrollo o salir de la pobreza cuando aquí tenemos tanta potencialidad para producir riqueza, para conseguir mercado, producir para exportar. Entonces, esto de Trinidad y Tobago a mí me llama mucho la atención, que ellos exporten hacia República Dominicana $1.000 millones. Claro, los precios del gas y de los hidrocarburos es costoso, y el país depende mucho de toda importación de todo lo que consumimos en esa materia. Freddy, en términos políticos, la visión suya de revertir esto y de la necesidad de que los políticos que vayan al gobierno, o los que están en el gobierno, piensen más hacia adentro en el aparato productivo nacional. Yo creo que es una preocupación que tiene mucha gente sensata en el país, y es nosotros la única acuerdo comercial en la práctica que es beneficioso para la República Dominicana son las exportaciones hacia nuestro vecino país, hacia Haití. O sea, es nuestro segundo socio comercial en términos de volumen, y es el único socio en el cual nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pago tiene un superávit, porque nuestro primer socio comercial, que son los Estados Unidos, la proporción creo que es de un 80-20. O sea, nosotros le compramos pues 8 veces más que lo que le vendemos a Estados Unidos. O sea, que nuestra balanza comercial con respecto a Estados Unidos siempre ha sido muy deficitaria, y evidentemente que tiene que ser así, porque la mayor parte de exportaciones vienen de ese país. Pero con los países de Centroamérica, con lo que compartimos, pues en la región compartimos muchas condiciones, nuestro comercio también es deficitario. Y con Trinidad y Tobago, que es una islita, como tú dices, que ellos ni agua potable tienen.
prácticamente no tienen ni agua potable. Igual Martinica. Martinica, Antigua, todas esas islas del Gran Caribe o del Gran Caribe no producen prácticamente, no tienen o sea, en términos de alimentos, no tienen una independencia alimentaria. Pero lo mismo ocurre también con Venezuela, que es otro socio comercial importante nuestro, donde se importa gran parte de los combustibles, de los hidrocarburos que consumimos en el país, e incluso a través del programa de Petrocaribe, sobre todo en la época en que Hugo Chávez era el presidente, se le planteó a República Dominicana que parte del consumo, parte del precio de los combustibles, lo podríamos abonar con productos de la canasta alimentaria de los venezolanos, específicamente lo que tiene que ver con grano, y tú eres agrónomo, con habichuelas negras, que es el principal consumo en términos de grano de los venezolanos, le podíamos abonar parte de la factura petrolera a través de la producción. Pero ¿cuál es la realidad nuestra en el campo? Y me voy a meter en un terreno que es el terreno tuyo, como agrónomo que tú eres. Es que aquí primero no hay un incentivo para la producción del campo. En primer lugar, aquí hay una estructura de tenencia de la tierra que es sumamente indecente. Aquí la mayor parte de las tierras corresponden a latifundios, que están incluso las tierras ociosas, pero no es el tema. De las que están produciendo en términos privados son pequeñas proporciones de terreno, fincas de 60, 100, 120 tareas, y a veces se asocian en cooperativas, como es la cooperativa bichuelera, por ejemplo, del Valle San Juan de la Maguana. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Los campesinos tienen que endeudarse muchas veces con prestamistas privados para poder planificar una cosecha. A la hora de recolectar el fruto, entonces no sé qué mago de las finanzas públicas autoriza la importación masiva, y los productos incluso tienen que venderse de los productores por debajo del costo de producción. ¿Y qué significa eso? Que estamos llevando la quiebra al campo. Y es la razón porque la mayor parte de campesinos ha tenido que emigrar a la periferia de las grandes ciudades, de Santiago, de la ciudad capital, que ya vive un aglomerado aquí, el Gran Santo Domingo, cerca de 4 millones de habitantes, y la mayor parte dedicado a actividades improductivas desde el punto de vista social y económico, como es el chiripeo, el motoconcho, las bancas, los empleados de las bancas, las rifas y todas esas cuestiones, que va en detrimento de lo que es una estrategia de desarrollo real para el país. Entonces, los productores agrícolas, que debían ser realmente incentivados, debían ser acompañados a través de crédito, no es que le den, o sea, no pedimos aquí que los productores reciban dádivas, reciban regalos, no, pero tienen que recibir un trato justo y tienen que recibir realmente la asesoría de los organismos que tienen que hacerlo, como Agricultura, como el IAD, todos esos organismos que están para atender las necesidades, el INDRI, de los campesinos, y sobre todo en Agricultura, el Departamento de Comercialización, que de ahí es que parten los permisos de importación, que casi siempre vienen esos permisos en el momento en que vamos a recoger las cosechas. Usted dice que al campesino que no le den, y mire que sí, que hay que darle, mire que sí. No. Los países del norte, los países del centro, los países ricos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Japón, Canadá es uno de los países que más protege. Entregan a sus productores al año más de 300.000 millones de dólares en subsidios. ¿Y qué son los subsidios? Son maneras, son vías, son mecanismos de aportar recursos, apoyo a los productores agropecuarios. No hay manera de que una sociedad determinada pueda salir a camino si no tiene serias preocupaciones por la producción agroalimentaria. Cada sociedad debe producir al máximo en función de su capacidad. El que no tenga mucha posibilidad en términos climáticos, de terreno, de territorio, para producir alimentos, tendrá otra cosa, otro producto, minerales, hidrocarburos, que lo exportará para garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo. República Dominicana es potencialmente agrícola, potencialmente. No es que sea eminentemente agrícola, como decíamos antes, es potencialmente agrícola, con muchos recursos naturales. Tenemos más tierras irrigables que Cuba. Tenemos todos los microclimas habidos y por haber en el mundo. Aquí podemos producir de todo prácticamente. Falta voluntad política. Y los que se encaraman en el palo o en el gobierno
aceptan el chantaje de los países del centro, de los países desarrollados, de que no subsidien. Pero ellos subsidian a sus productores. Ellos lo subsidian con becas para los hijos, en la energía eléctrica, en la comercialización. Buscan mecanismos para subsidiarlo, pero lo subsidian. Sin embargo, en el caso nuestro no queremos subsidiarlo. Lo subsidian hasta con la salud, con los servicios de salud. Y aquí no se lo impiden. Aquí el tema agrario es un tema vedado, es un tema obsoleto. Oye, el derecho a la tierra del hombre que produce. ¿Y la tierra para qué? Para producir. Y producir de manera sostenible. El Estado es el garante de eso. Pero más, doctor Ferreira, aquí los médicos veterinarios han dicho que el país tiene las estructuras y la infraestructura para producir los huevos, los pollos que requiere todo el mercado del Gran Caribe, que podemos exportar huevo, pollo y otros productos, queso, embutido, a todo el Gran Caribe. Y sin embargo eso no se da porque no hay una voluntad política en esa dirección. No se trabaja en esa dirección. Ahora, la pregunta viene. Estamos en un proceso electoral. ¿Cuál de los partidos, de los candidatos a presidir la República, ha elaborado y ha planteado un discurso o propuesta en esta dirección de reivindicar el aparato productivo nacional? Bueno, si vamos a responder tu pregunta y nos vamos a referir a todos los cargos electivos y tu pregunta, tú haces la pregunta, yo levanto la mano. Yo, como candidato a senador, estoy comprometido con eso. Estoy comprometido con eso, con incentivar realmente la producción, no solamente en el campo, pero primordialmente en el campo, pero también específicamente a través del desarrollo de las MIPYMES, países avanzados que han logrado desarrollo en el campo industrial, en el campo de los servicios, es a través del incentivo de las pequeñas y medianas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y podemos, el caso en España, por ejemplo, el caso de la región vasca de Cataluña, el sistema de producción básicamente se fundamenta en las pequeñas empresas que incluso se pueden pues combinar, hacer los pequeños holding, pequeños trusts, y eso hace que la economía se mueva en escala, que el que produce una cosa pues comercialice en el mismo lugar o la puede transformar en el mismo lugar, y eso, además de que abre la posibilidad de empleos. Cuando me refiero a empleo, me refiero a empleos decentes, que puedan cotizar en la seguridad social, que tengan acceso a ir formando los fondos que les permitan en un momento pensionarse cuando acaba su vida laboral útil, y eso se hace con una muy poca inversión de los países, es simplemente con cierta protección como tú estableces. Yo sabía que cuando hablaba del tema, yo sé que te iba a meter a ti en el tema, porque ese es tu área yo sé que tú sientes eso en el corazón cuando hablamos del área de producción, del área agrícola, sobre todo, de donde tú pues tienes tu principal formación académica. Entonces, es algo que aquí se ha abandonado y ningún candidato, nunca nadie le ha puesto atención al campo aquí. Solamente piensan en el campo, como dicen la gente, como empiezan en el pavo para Nochebuena. Mire, Fidelio Despradel hace unos años, 5 o 8 años, estuvo planteando en unos artículos que publicaba en el periódico Hoy, si mal no recuerdo, el tema de la necesidad de mirar hacia adentro, el aparato productivo nacional, y establecer un vínculo, productores nacionales, empresarios nacionales con el Estado, en aras del desarrollo sostenible del país, de crear riqueza. Sin embargo, aquellos trabajos de Fidelio que para mí eran muy acertados y siguen siendo acertados, siguen siendo válidos. Fidelio es el secretario político de Alianza País, que es el partido fundamental que lleva la candidatura de Guillermo Moreno. Sin embargo, en el candidato presidencial Guillermo Moreno, yo no observo en su discurso estas preocupaciones, estos planteos de propuestas para el desarrollo sostenible del país. Yo no sé si usted lo ha escuchado en boca de Guillermo Moreno, pero a mí me tiene eso preocupado. No es que él no lo sienta, pero siendo Fidelio Despradel el secretario político y que hace 5 o 8 años estuvo planteando este tema, sus candidatos no lo asuman como una bandera a demandar, como una oferta electoral, una oferta creíble y posible y necesaria. Bueno, yo pienso que hay que llamar la atención sobre el liderazgo político nacional, la oposición y el propio gobierno. Yo creo que es un tema que tenemos que traerlo a la palestra, y alguien tiene que traerlo desde cualquier instancia, ya sea desde el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, desde la bancada legislativa, desde los medios de comunicación. Hay que tener, porque es así, un país que no produzca sus alimentos es un país que está condenado
al atraso e incluso condenado al peligro de una hambruna. Entonces aquí tenemos la suerte de ser bendecidos con un clima o con una diversidad de climas que nos permitirían producir de todo. Tenemos recursos naturales por pila. Yo soy de una provincia que es una de las más pobres del país, que es la provincia de Bauruco, donde está Neiva, Villajaragua y todos sus municipios aledaños, y ahí tenemos, en la parte sur, vivimos a la orilla del lago Enriquillo, el lago más grande de las Antillas, que tiene una fauna y una flora que lo circunda y un microclima seco, pero que permite, por ejemplo, desarrollar lo que es todo lo que es la pecuaria. Y yo he dicho, hacer una cooperativa pecuaria que agrupe a los pequeños pescadores allí, pero que esto se acompañe de la creación de naves que puedan procesar los productos que vienen del lago, los pescados que se pueden conseguir en el lago con ciertas condiciones, y eso se puede exportar, se puede comercializar por canales de conservación y canales de comercialización en todo el país. Y ustedes, los del Cibao, que nunca han probado una tilapia del lago Enriquillo, que lo puedan hacer, y eso va a mover la economía de esos pueblos circundantes que han sido azotados ahora mismo. La parte agrícola circundante ha sido azotada por la crecida del lago, pero yo creo que a todas las cosas malas se le puede sacar algo bueno, y una de esas cosas es aumentar realmente la productividad con relación al lago. Pero si nos movemos a la montaña, en las montañas que circundan a Bauruco, ¿hay café por ahí? Por ahí hay café, y yo digo, donde hay café se puede dar el cacao, pero por allí el microclima permite producir hasta flores. Donde hay café hay vida. Donde hay café hay vida. Se pero puede ¿qué sembrar ocurre? Muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Pero tiene que haber una voluntad que diga, yo no creo, o sea, los subsidios son importantes, pero yo creo en lo que es la inversión política. Si tú le haces caminos, carreteras, por lo menos que puedas transitar en esas lomas que circundan a la provincia de Bauruco, se va a convertir en poco tiempo una de las provincias más ricas de este país. Y cuidado si de más allá. Se requiere voluntad política, porque a los cebolleros de Baní, cuando su cosecha va a entrar al mercado, le hacen una importación y lo llevan a la quiebra. Lo propio pasa con los productores de ajo de Constanza, y con los que producen habichuelas en el Valle de San Juan. Sí, aquí hay una situación bien jodida. Freddy, mire, usted habla de la tilapia del lago Enriquillo. Yo fui 3 o 4 veces a Villajaragua a dar conferencias o charlas sobre el tema agrario, allá a Villajaragua, y lo hacíamos ahí en la proximidad del lago Enriquillo, y me brindaba tilapia con coco. ¿Y tú comiste eso, verdad? Tilapia con coco, claro, eso es riquísimo, riquísimo. Yo sentía unos sacudiones en el alma y en el espíritu, porque eso tiene como una proteína, una cosa. Sí. No, y el sabor de una tilapia, eso es incomparable, Don Freddy, nos hemos quedado en el marco como político, económico, institucional, pero se inicia el diálogo de los médicos con el gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas, las expectativas, y hasta dónde esto puede, si no es que van a entrar en un terreno del teatro hasta que pase mayo y el 15, pero bueno, el diálogo es necesario? ¿Por dónde ve Freddy Ferrera que apuntan las negociaciones o los intercambios entre autoridades del gobierno con Montalvo a la cabeza y el guerrillero Waldo Ariel Suero? El guerrillero, en términos muy afectivos y muy respetuoso, en el sentido de que Waldo es un hombre que defiende su clase. No, definitivamente, Waldo es un luchador. Es un luchador, es una persona entregada y que defiende las ideas que él cree. Él defiende las ideas que él cree, y eso hay que reconocerse. Él debía ser de Lete y llamarse Waldo Guerrero Suero, porque Guerrero es un apellido. Sí. Waldo es sureño. ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, yo creo que cada parte que va a una negociación tiene sus intereses, los pone sobre la mesa. Yo creo que el diálogo, yo saludo la posibilidad del diálogo, siempre se pueden sacar cosas buenas si se va con la intención, pero yo tengo mis reservas. Yo creo que la orientación que tienen las autoridades representadas por el ministro, superministro Montalvo y la secretaria de la ministra de Salud Pública, que son los interlocutores del Colegio Médico, de la Junta Directiva del Colegio Médico que representa a los médicos, liderada por Guardo, el doctor Wilson Roa y los compañeros de la directiva, pues yo pienso que llevan probablemente intenciones diferentes. A mí no me cabe duda que la intención de la bancada oficial es simplemente tratar de disminuir el ruido que significa la lucha de los médicos, y en este caso no es de los médicos, nada más del sector salud completo, porque hay un comité
que está defendiendo el interés no solamente de los médicos, sino de las enfermeras, de los bioanalistas, de las bioanalistas, del sector de los odontólogos, en fin, de todo lo que es el sector salud, que están claros en que es impostergable el aumento del presupuesto en salud. Nosotros tenemos un presupuesto que es del 1.7 en este año en salud, son cerca de 66 mil millones, de los cuales más de 20 mil millones son transferidos a otras instituciones, sobre todo lo que son las instituciones que manejan el agua potable. Algunos como Corazán, Coramoca, reciben fondos a través de salud, del presupuesto de salud pública. Entonces, en esas negociaciones, yo creo que debemos irlas segmentando entre las demandas puntuales de los médicos, como es el reajuste salarial, pero también en un aumento en la asignación de recursos para el sector salud, hasta conseguir la meta que debe ser el 5% del Producto Bruto Interno para el sector salud. Ahora bien, esa es la agenda que vamos a defender los médicos, ese es el planteamiento que tenemos los médicos, un aumento de la inversión del sector salud, que yo creo que una de los acuerdos que se puede hacer, y es una sugerencia que hago aquí públicamente, tal vez es lograr la promesa, lograr el acuerdo de que pueda ser incluso, que pueda ser escalonado, que se pueda ir aumentando año por año, un 1%, un 1.5% cada año, hasta alcanzar en 3 o 4 años el ansiado 5% para la salud. Ahora bien, esto tiene que ir íntimamente unido a una veeduría, realmente a que haya un mecanismo de que este aumento en el presupuesto de salud no pase lo mismo que ha pasado con el presupuesto en educación, que conseguimos el 4% para la educación, pero simplemente ha servido para hacer el 4% para la construcción y hacer rico y manejar recursos, hacer rico a unos pocos contratistas y sobre todo algunas instancias enquistadas en el poder político que han disfrutado ese 4%. No ha llegado ni a la educación, ni a los alumnos, ni ha llegado a los maestros. Freddy Ferrera, senador por la provincia de Santo Domingo, en la boleta de Alianza País. Rápidamente y brevemente, el tiempo se nos va. Freddy Ferrera, senador, ¿con qué estaría comprometido? Vimos ahí en pantalla un afiche. Freddy Ferrera. Muy bien. Mi compromiso y en mi propaganda tiene 3 puntos básicos. En primer lugar, es traer al cumplimiento la ley 8701 en sus 2 componentes básicos: el componente de salud, a la creación realmente del seguro familiar de salud. Yo planteo que debe haber un acceso total, tal como establece la ley 8701. Ahora mismo tenemos más de 4 millones que no tienen acceso al seguro familiar de salud. Eso hay que resolverlo. 4 millones de personas. De ciudadanos que no tienen una tarjeta de la Seguridad Social, a pesar de que la propia ley establece bien claro la gradualidad para entrar en el sistema y la forma de entrar en el sistema. O sea, hay toda una población que debe corresponder al régimen contributivo subsidiado, que no hay forma de que pueda ingresar al sistema. No hay voluntad política para hacerlo. No hay voluntad política para hacerlo. Y ese es el gran ejército de desempleados, de chiriperos, de personas que trabajan por cuenta propia, de